Entonces vamos a ver el tema de microbiología y parasitología. Toda la información viene del libro de microbiología médica de Murray y pues es la octava edición, página 31. Al inicio de mis clases de algunas les coloqué algún dato curioso, como para hacer la clase más bonita, que no fuera tan aburrida, así de nada más estar viendo la teoría, etc. Entonces, este es como que el dato curioso que les puse en esta clase, de si existe una cura contra los virus, que ya cuando terminamos la clase, pues ya quedará más explicada. Primero tenemos las células. Existen varios tipos de células. Una célula que tiene la planta, una célula que tienen los hongos, una célula que tienen los animales, una célula que tienen las bacterias, una célula que tienen, por ejemplo, los hongos. Bueno, ya que ya lo dije. Una célula que tienen los parásitos. Entonces, células hay muchas. Células es pues la unidad básica de la vida. Todos los organismos vivos se componen de células. Nada más que pues hay ciertas diferencias. Uno tiene más organelos, otro tiene distintas estructuras, etc. Hay un tipo de célula que se llama célula procariota. La célula procariota es una célula, digamos que como que ya viejita, como que ya ancestral. Cuando se empezó a formar la vida, pues habían células muy primitivas, después fueron evolucionando hasta formar la célula que tenemos hoy en día, que es la célula eucariota. La célula procariota pues ya es una célula viejita, una célula antigua. Ejemplos de organismos que tengan estas células, pues las bacterias. Las bacterias son un tipo de célula pues antigüita. Estas células no tienen núcleo, tampoco tienen citoesqueleto y aparte tienen otras estructuras como un flagelo, un pili o incluso pueden tener una cosita que se llama nucleoide. Todas las células, las de nuestro cuerpo, contienen un núcleo, bueno, al menos casi todas. Dentro de este núcleo está el ADN, la información genética de todo, cómo estamos diseñados, etc. En el caso de las bacterias también tienen ADN, solamente que este está regado. Aquí se ve cómo está todo como si fuera una sopa maruchan aquí toda batida, y esto se le conoce como el nucleoide. Entonces tenemos lo mismo, las dos son células, pero unas tienen diferentes estructuras, otras no tienen, etc. Por ejemplo, nuestra célula no tiene flagelo, nuestra célula no tiene pili, nuestra célula no tiene cápsula. Entonces hay distintas estructuras que sí nos dicen, pues este es de este tipo de célula, este es de la otra, etc. Entonces vamos a ver qué es la microbiología. La microbiología es el estudio de los microorganismos que viven en forma de células aisladas o grupos de células. O sea, básicamente la microbiología es como la anatomía. La anatomía estudia los huesos, estudia los músculos, estudia las partes del cuerpo. Lo mismo pasa con la microbiología, solamente que la microbiología se enfoca a estudiar pues las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. Estudia sus características, estudia sus estructuras, de qué se compone, qué es esta cosita, qué es esta otra. O sea, es básicamente como la medicina, pero en chiquito, enfocándose a seres vivos pequeñitos. Y pues vamos a ver cada uno de estos. Primero tenemos a los virus. Un virus, según nuestro libro, dice que son partículas infecciosas de menor tamaño. En muchos libros tú vas a encontrar de que los virus están vivos. En otros libros tú encuentras de que los virus están muertos. Al menos en nuestro libro dice que son partículas infecciosas. O sea, no nos dice si están vivos o si están muertos. Entonces, así lo dejamos. Un virus se va a componer de ADN o de ARN, pero no de ambos. O sea, que o tiene uno o tiene el otro. A diferencia de nosotros los humanos que tenemos los dos al mismo tiempo. Este virus necesita de una célula para replicarse. ¿Qué quiere decir? Que el virus no puede nada más estar flotando por ahí y dividirse. No puede estar un virus aquí que se rompa a la mitad y ahora tenemos dos virus. Así no sucede. Necesitan a fuerzas de una célula para poderse reproducir. Entonces, si un virus no tiene una célula o tiene un huésped, nunca va a replicarse. Siempre va a estar ahí solito, flotando como si nada y ya. Virus existen muchos, hay 2000 especies de virus y 650 de ellas pueden infectar a los humanos o a los perros o un caballo o cualquier otro animal. No quiere decir que nada más existen 650 virus, son 650 especies y cada especie pues tendrá unos 50 virus, unos 80, algunas unos 3.
Entonces es muy variado. En total pues tenemos una gran cantidad de virus que cuando estudies medicina pues ya te tienes que aprender todo eso. De momento pues no importa. Después tenemos esto. Los virus resulta de que pueden modificar tu ADN, o sea, el ADN que te dio tu mamá y tu papá, te lo pueden modificar los virus. Entonces, de pronto tú tienes, no sé, un año y te da gripa. Ese virus se mete dentro de tu ADN. Entonces los virus modifican el ADN, se meten adentro de él. Es por eso de que los virus, pues una vez que ingresan a tu cuerpo, ya no se pueden curar. Una vez que están dentro de ti, ya son parte de ti, ya son pues tú, básicamente. Ejemplos de virus, tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana, tenemos al virus de la rabia, el virus del ébola, de la viruela o del resfriado común, la gripa. Y vamos con lo que más preguntan en el examen, la estructura del virus. Este virus no es una célula, que eso quede bien claro. No es como una célula de nosotros que tiene núcleos, sus organelos, la membrana y está todo bonito. Un virus no tiene membrana, tiene otra cosita que se llama envoltura. Un virus no tiene núcleo, tiene otra cosita que se llama cápside. Entonces un virus no es una célula, que eso quede súper clarísimo. Es por eso de que muchos autores dicen de que el virus no es algo vivo, porque para que sea algo vivo tiene que tener células, y pues este no lo tiene. Entonces es un punto a favor de que no estén vivos. Ahora, este virus tiene ADN, es esta cosita como rojita con unas esferitas ahí. Ese es el ADN. Este ADN o ARN va a estar cubierto por una estructura proteica que se llama cápside. Entonces, toda esta cosita aquí de color como azulito es la cápside, es como el núcleo. Más afuera tenemos otra cosita que se llama envoltura. Es todo esto que está rodeando en la parte de afuera. Esta envoltura está compuesta de grasa, está compuesta de lípidos y esta va a estar igual dando protección pues al virus, a su información genética. Mucho más afuera hay unas cositas que parecen unas como tachuelas, estas de color amarillo, una de color azul, otras de amarillo, otras de azul. Estas se llaman espículas, aquí lo tenemos. O también se les llama proteínas de superficie o proteínas víricas, entonces tiene varios nombres. Estas espículas, proteínas de superficie o proteínas víricas son las encargadas de activar, más bien de transferir el ADN. Entonces, tú imagínate de que estos son como unas jeringas. Entonces, cuando vean aquí una célula, inyectan todo este ADN. Esa es la función de las espículas. Algunas son para eso, otras se encargan de activar al sistema inmune, otras se encargan de permitir que el virus entre. Entonces, en general, la función de las espículas es que el virus pueda reproducirse, que el virus pueda infectar a las células. Esa es la función de estas espículas. Y aquí te lo enseño. Tenemos aquí a un virus. Aquí tenemos a una célula. Este virus tiene estas espículas, estas proteínas de superficie. Va a llegar a la célula y se va a conectar a ella. Una vez que se conectaron, va a dejar ingresar al virus dentro de la célula y una vez que el virus esté adentro, pues ya se fragmenta, ya se rompe su cascarita, su cápside, libera su ácido nucleico y se va al núcleo para que se integre, para que forme parte de ti. En ningún momento te dije de que el virus tiene organelos, no te dije que tenía mitocondrias, no te dije que tenía ribosomas, no te dije que tenía aparatos de Golgi, porque realmente no los tiene. Un virus está totalmente vacío, únicamente tienen el ADN. De allí que tengan que buscar una célula para poderse replicar. Llegan, se meten en el ADN. ¿Y qué es el ADN? Pues las instrucciones de qué se tiene que hacer. Y si tú modificas esas instrucciones, pues ya controlaste a la célula. Entonces ya la controlaste y agarras sus ribosomas y generas más virus. Agarras su maquinaria que tenemos aquí de organelos y generamos más virus. Esa es la función de que el virus se mete en el ADN, poder controlar a la célula para crear más virus y más virus y más virus. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. Entonces ahí vemos la función. ¿Dudas hasta aquí o preguntas que tengan? ¿Le podrías regresar a la presentación donde ponía cápsida? Ay, por Ahí favor. está.
Se llama cápside o cápsida o cápside, es exactamente lo mismo. Es una estructura proteica. Por ejemplo, si te preguntaran cómo se llama la estructura proteica que protege al ADN, cápside. ¿Cómo se llama la envoltura lipídica que protege? Pues envoltura. Entonces, si te dicen proteínas, cápside. Si te dicen lípidos, envoltura. ¿Dudas o preguntas de algo más hasta aquí? Las espículas son las que transmiten el virus, ¿no? Sí, Para captar. déjame, veo si encontramos por aquí, mira. Coxsackie-virus. A ver si nos sale. Transmisión. Esto no, esto no, esto no. A ver si por aquí está. Vamos a poner otro. Picornavirus. A ver si nos sale una imagen bonita. Para que vean más o menos cómo es que funciona. Ahí está. Esto que tenemos aquí, esta estructura como de color moradito, esto es el virus. Aquí tenemos unas espículas. Esta espícula lo que hace es como que inyectar. El virus como tal no se mete, se queda fuera. Lo que hace es inyectar al ADN. Ese ADN se mete y ya puede controlar a la célula. Entonces hay muchas formas en que podemos, o más bien el virus puede replicarse. Una, inyectando el ADN para que se replique. La segunda, que el virus se meta completamente, como en la imagen que tenemos aquí, y pues adentro ya se fragmenta y comienza a reproducirse. Entonces ya depende del tipo de virus cómo es su modo, si se mete, si nada más se inyecta o cómo es que se puede replicar. Pero a fin de cuentas sí, las espículas es para permitir al virus poderse replicar, poder dividirse más. Esto ya lo quitamos. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Virus, estructura, replicación, preguntas o algo de esto de microbiología, de procariota, eucariota. Entonces vamos a continuar. Tengo una duda. Sí, dime. ¿Podría explicar cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una procariota? Es que eso no lo entendí desde un principio. Sí, Por claro. favor. Estaba aquí. Diferencias hay muchísimas. Para empezar, la célula eucariota, que es la de la derecha, sí tiene núcleo. Entonces, esta ponemos una palomita de sí tiene núcleo. Segundo, esta de la derecha sí tiene citoesqueleto. Después, esta de la derecha no tiene pili. Esta de la derecha no tiene cápsula. Entonces son muchas diferencias. Por ejemplo, otra sería que este de la derecha no tiene flagelos. La única célula eucariota que tiene flagelos se llama espermatozoide. Pero pues las células de tu corazón, de tus ojos, de tu piel no tienen flagelos. Entonces, esas son las diferencias. No hay flagelos, no hay núcleo, no hay pili, no hay cápsula, no tenemos, por ejemplo, citoesqueleto. Esas son las diferencias principales entre eucariota y la procariota. Además de que la procariota también tiene fimbrias o tiene otras estructuras. De hecho, es justamente lo que vamos a ver a continuación, la parte de las bacterias. No, el proceso de replicación no lo preguntan, por eso lo dimos así como de rápido, de que se mete, se integra y ya se replica. Lo que sí viene es todo esto, lo de la cápside, envoltura, espículas, ADN. ¿Cómo se contrarresta? Ok, mira. Los virus únicamente se pueden contrarrestar si están afuera de las células. Por ejemplo, aquí está una célula y aquí está un virus. Si el virus está aquí afuera, sí se puede contrarrestar, sí le podemos ganar, sí lo podemos combatir. Por ejemplo, no sé si sabían que, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo soy enfermero y de pronto yo saqué una muestra a un paciente que tiene SIDA y yo a la hora de tapar la jeringa me piqué. Entonces automáticamente yo ya me contagié de ese virus. Pero existe un medicamento que si tú te lo tomas en esos momentos, en esos primeros momentos, pues puedes contrarrestar al virus y a fin de cuentas no te enfermas. Entonces sí le puedes ganar al virus si está fuera, si aún no se replica, si aún no se mete dentro de las células y pues se integra dentro de ti. Pero
Si el virus ya se metió dentro de tus células, ya forma parte de ti, ya forma parte de tu ADN y no existe ningún medicamento, no existe ningún sistema inmune, no existe nada que lo pueda quitar, ya forma parte de ti. Es por eso que, no sé, cada 6 meses nos enfermamos de gripa. De hecho, la gripa ya la tenemos dentro de nosotros, ya está en el ADN, y en el momento en que nuestro sistema inmune se debilite tantito, pues estaba ganando terreno y nos enfermamos. De pronto vamos, no sé, a la escuela y nos mojamos. El agua no te enferma, la temperatura no te enferma. Lo que sucede es que tu sistema inmune pues se debilita tantito, agarra el virus de la gripa y pues gana un poquito de terreno y pues te empiezas a sentir mal, que cuerpo cortado, que tenemos fiebre, etcétera. Pero realmente ya está dentro de nosotros el virus, ya lo tenemos y pues nos vamos a morir con él. Entonces sí se puede ganar al virus si está fuera, aquí sí lo podemos combatir. Pero si ya se metió dentro de la célula, pues ya valió, ahí se va a quedar para siempre y no hay ninguna forma de ganarle. Otra cosa que podrías hacer es tomar medicamentos para los síntomas. Por ejemplo, no sé, que tengas, vamos a pensar en, pues, herpes. Pensemos en el herpes. Cuando tú tienes herpes, pues te salen algunas erupciones en la piel, que son unas verruguitas, granitos, pero existen medicamentos para disminuirlo, o sea, para que no sea tan notable. Sí lo vas a tener, no estamos matando al virus, no le estamos ganando, pero estamos quitando como la parte de la apariencia, estamos disminuyendo esas verruguitas. Sí vas a contagiar a tus parejas, sí sigues teniendo el virus, nada más estamos quitando como la parte de lo físico o quitando algunos síntomas, pero pues ya esto se queda para toda la vida. Entonces, eso es lo del virus. El virión va a ser el genoma más la cápside o la envoltura. Según nuestro libro, el virión va a ser lo mismo que el virus, van a ser sinónimos, pero algunos otros libros lo marcan como diferente. Dicen que es el genoma más la cápside. Eso es el virión. O sea, el virión sería esto de rojito más esta que está aquí de color azul. O a veces algunos virus no tienen cápsides y nada más tienen envoltura. Entonces depende del tipo de virus si tiene cápside o si tiene envoltura. Pero ese es el virión. Genoma, o sea el ADN, más su protección, sea cápside o envoltura. Deja ver quién levantó la mano. O creo que ya hasta la bajaron. Esto ya. No preguntan enfermedades. Y sería pues imposible. Imagínate aprenderte cada una de las enfermedades provocadas por esos, no sé, 4000 virus. Pues no se puede, es muy difícil. Sí, todos los seres vivos estamos formados de células. Un perro tiene células, un elefante tiene células. Cualquier ser vivo, el que tú te imagines, tiene células. Es por eso que dicen que los virus no están vivos, porque ellos no son células. ¿Y por qué dicen que sí están vivos? Pues si tú te das cuenta, tiene ADN, tiene proteínas, o sea la cápside, tiene grasa, o sea lípidos, su envoltura, y tiene espículas, o sea más proteínas. O sea, contiene carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. O sea, contiene las biomoléculas que tiene cualquier ser vivo. Más sin en cambio está vacío, no tiene organelos, no tiene nada. Es como si tú te encontraras en la calle a una persona que no tuviera órganos, que no tuviera corazón, que no tuviera estómago, que no tuviera nada, más sin en cambio va caminando. Es lo mismo que sucede con el virus. No se alimenta, no necesita comer, no necesita agua, no necesita oxígeno, no necesita nada, simplemente está flotando por ahí, choca con una célula y le infecta. Pero pues ya eso es un debate bien grande de si está vivo, si está muerto o pues ¿qué son? De momento quédense con que son partículas infecciosas. Dime, Fátima. Dejaste prendido tu micrófono. Esto ya. Sí, el espermatozoide es la única célula del cuerpo que sí tiene flagelos. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, pues no tiene ninguna. Capsómeros, sí. Los capsómeros son ladrillos de construcción. Vamos a ponerte un ejemplo. Aquí está. Imagínate que esto es un capsómero. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también.
y estos también. Todos estos son capsómeros y juntos forman una estructura que se llama cápside. Ahí está. Entonces los capsómeros son las unidades que forman a la cápside. Son aminoácidos, ladrillos de construcción. Esa parte ya. Esto ya. ¿Cuáles son los...? Bueno, esto ya depende de cada virus. Por lo general, lo que siempre van a causar va a ser una fiebre, va a ser un malestar general. Es lo que casi cualquier enfermedad del mundo va a causarte. Malestar general y una fiebre. Pero ya dependerá específicamente del virus, qué es lo que te va a causar específicamente. Por ejemplo, el virus de la rabia tarda muchos años en manifestarse. Quizá hoy te mordió un perro y hasta dentro de 20 años ya tengas los síntomas y los signos. Entonces ya depende de cada virus que manifiestes. En el caso de la rabia, pues una fotofobia, que tengamos una hidrofobia, o sea que no nos guste nada del agua, que nos alejemos, que nos dé miedo. Entonces cada uno ya tiene totalmente distinto esto. Sí, mira. Si te preguntaran cómo se llama la estructura proteica que cubre al ADN, se llama cápside. Es una estructura proteica. Si preguntaran cómo se llama la estructura lipídica que protege al ADN, se llama envoltura. Son preguntas que han realizado en el examen. Envoltura y cápside. Hasta ahorita nunca han puesto imágenes de lo de virus. Te han puesto nada más de cómo se llama la estructura que se encarga de transmitir el ácido nucleico, o cómo se llama la que desencadena la respuesta inmune, o cómo se llama la estructura proteica que está cubriendo al ADN. Más o menos como eso han preguntado, pero nunca han puesto una imagen. De momento. Sí, al término de la clase les explico lo de la plataforma, la clase grabada, lo del cuestionario o lo del curso de paga, lo que ustedes quieran. Nada más acabamos primero la clase y ya vemos todo eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿O preguntas? Al menos de virus siempre han preguntado esto. Nunca se han enfocado en otra cosa. Nunca han preguntado de cómo se llama el virus que da X enfermedad o cómo se replica. Lo que siempre han preguntado es esto y ya, de momento. ¿Preguntas o dudas antes de continuar con las bacterias? Entonces vamos a ver las bacterias. Las bacterias, estas sí ya son 100% algo vivo. Estas ya son células procariotas. Estas no tienen núcleo, tienen una cosita que se llama nucleoide. O sea, es toda esta estructura que estamos viendo, como unos espaguetis que están ahí volando. Todos esos son sus ADNs, están amontonados. Tienen una cosita que se llama pared celular, que más adelante vamos a ver y es lo que más preguntan en el Ceneval. No tienen citoesqueleto y tienen una cosita que se llama plásmido, que vamos a ver más adelante. Estas bacterias se van a reproducir por una cosita que se llama mitosis. ¿Qué es la mitosis? Simplemente tenemos una bacteria, se parte a la mitad y ahora tenemos dos bacterias. Después esas en 4, en 8, en 16, 32, 64, 128, 256, etc. Simplemente se van partiendo a la mitad y pues ya tenemos más bacterias. Esa es una mitosis. Es de forma asexual porque no necesita de otra bacteria. Simplemente esta solita se parte y ya tenemos dos bacterias totalmente idénticas. Es como si tú te partieras a la mitad. Como tú no tuviste una pareja para reproducirte sexualmente, pues tu hijo, el que nació de que te partiste la mitad, es exactamente igualito a ti. Tiene los mismos lunares, va a tener las mismas enfermedades, va a crecer exactamente lo mismo, va a ser igualito. Eso es una reproducción asexual. Estas bacterias tienen una cosita que se les llama las fimbrias. Estas fimbrias son todos estos pelitos que estás viendo. Y esto fue una pregunta del examen, por eso las puse como que aparte. Estas fimbrias es para la adhesión. Imagínate que tienes una bacteria, está ahí toda bonita, flotando, buscando alimentos. Y de pronto ya encontró un sitio donde puede alimentarse. De pronto aquí está una célula muerta, que aquí está regada su material, y entonces la bacteria se puede alimentar de ella. ¿Qué es lo que hace? Adhesión. Se pega aquí.
para que no sé si de pronto cae una gota de agua y todo se mueve o hay mucho movimiento, pues que no salga volando. Entonces es para la adhesión, se pega este sitio en lo que agarra todos los nutrientes o la comida que pues tenga enfrente. También sirve para reconocer el entorno. Las bacterias no tienen ojitos, no pueden saber dónde está la comida, dónde están las células, dónde está el agua. Por lo tanto, tienen que utilizar unos bastones que se llaman fimbrias. Con estos bastones están tocando todo alrededor y pueden darse cuenta de cuando hay agua, cuando hay comida, cuando hay una bacteria o pues simplemente cuando tienen peligro. Y por último tenemos la movilidad. Estas fimbrias también le van a permitirse poder moverse. Muy poquito, pero sí le pueden apoyar para moverse. El principal que le apoya para el movimiento se llama flagelo, el que tiene los espermatozoides. Entonces las bacterias tienen flagelos, es el principal que les permite moverse. Pero también tienen fimbrias con las cuales pues también son como unas manitas con las cuales se puede ir arrastrando y pueden encontrar pues alimentos, buscar, etcétera. Vamos con lo que más han preguntado del examen, la tinción de Gram. Las bacterias resulta de que hay de dos tipos, unas que son positivas y otras que son negativas. Tú imagínate que ya eres doctor, tienes a tu paciente que tiene una infección en la garganta y no sabes qué darle, no sabes qué medicamento darle porque no sabes qué bacteria es. Quizá es un estafilococo, quizá es un coco, quizá es una espiroqueta, quizá es un bacilo, no sabes qué tipo de bacteria es o qué es. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Agarras, tomas un cotonetito que lo metes en una sustancia especial y vas a raspar tantito en su garganta, donde tiene la infección. Eso lo agarras, lo mandas al laboratorio y ya te dicen, pues es una bacteria gram positiva, es una bacteria gram negativa. Y ya dependiendo de eso, pues ya tienes una idea más o menos de qué darle. Quizá estas son resistentes a X medicamentos, estos a otros. Entonces, esa es la función de la tinción de Gram. Saber qué bacteria tienes enfrente, si es una positiva o una negativa. Ahorita más adelante ya queda claro que es una positiva y que es una negativa. Este está más fácil. Las bacterias gram positivas no tienen membrana externa, son de color púrpura, tienen una pared gruesa de peptidoglucano, tienen ausencia de lipopolisacáridos y tienen presencia de ácidos lipoteicoicos. Esta tablita sáquenle captura o lo que ustedes prefieran, pero se la tienen que aprender al derecho y al revés. Es lo que más preguntan de las bacterias. Te pueden preguntar, no sé, ¿qué tipo de bacteria tiene una presencia de ácidos lipoteicoicos? Y tú vas a poner positiva. O de pronto te pueden poner una tablita como esta, que diga 1 A, B, D, 2 C, no sé, C, E, F. Como que ir relacionando. Este es A, este es B, y así te van poniendo como los datos. No sé si a alguien le haya parecido una pregunta más o menos como así. Entonces tienes que aprenderte toda esta tablita al derecho y al revés. Afortunadamente está muy sencillo. Te voy a enseñar cómo se hace. Las positivas no tienen membrana, por lo tanto las negativas sí tienen. Las positivas tienen una capa gruesa, las negativas no tienen, son delgadas. Las positivas tienen ausencia de lipopolisacáridos, las negativas tienen presencia. Las positivas tienen presencia de ácidos lipoteicoicos y las negativas tienen ausencia. Si te das cuenta, son totalmente lo contrario. Entonces, si tú te aprendes las positivas, en automático ya te aprendiste las negativas. Si tú sabes que aquí hay ausencia, pues las otras tendrían que haber. Si tú sabes que aquí hay presencia, pues la otra no tiene. Entonces yo te recomiendo que te aprendas nada más una. Apréndete o las positivas o las negativas y la otra pues sale por puro descarte. Si esta está chiquita, esta está grande. Si aquí sí hay, acá no hay. Si aquí no hay, aquí sí hay. Entonces apréndete uno y la otra sale por descarte. Lo que sí o sí tienes que aprenderte es esto, lo del color. Esto igual lo preguntan mucho. Las positivas son de color púrpura. ¿Cómo lo podemos relacionar? Gram positivas con P de púrpura. Entonces así lo puedes ir relacionando.
Las negativas, pues esta no tiene una mnemotecnia, no tiene nada, simplemente negativas son rosa o rojo. Lo que sí tienes que aprenderte también es el colorante. Igual te lo llegan a preguntar. Las negativas se colorean de este color gracias a la safranina, mientras que las positivas se colorean así gracias al cristal violeta. Entonces cada una tiene un distinto colorante. Y aquí vemos más o menos cómo se hace esto de la tinción, que esto ya le corresponde más a los laboratoristas químicos y todo eso. Ya tienes aquí a tu muestra, tu cotonete, ya tienes ahí todo bien bonito, ya tienes tu cultivo. Le metes el colorante, después le metes yodo y le metes alcohol y la safranina. Si se pintan de color rosa, pues significa que son negativas. Si se pintan de color púrpura, son positivas. Y de esa forma ya sabemos si tienen capa gruesa, delgada, ausencia, presencia, y podemos elegir un mejor medicamento en contra de esa bacteria. Aquí tenemos la bacteria gram positiva y la gram negativa. La que tenemos aquí sería la positiva y la que tenemos de este lado sería la negativa. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la positiva tiene una capa gruesa de peptidoglucano. Aquí le estamos viendo. La negativa tendría que ser lo contrario. Aquí lo vemos, una capa delgadita de peptidoglucano. Después, estos sí tienen ácidos lipoteicoicos. Acá pues no tenemos. Del lado derecho tenemos lipopolisacáridos. Entonces del izquierdo no tendríamos. Entonces son totalmente lo contrario. Si aquí está gruesa, aquí está delgada. Si aquí hay estos, acá no hay. Si aquí hay estos, acá no hay. Son totalmente lo contrario. Esta parte de aquí sí requiere un poquito más de tiempo. No te lo vas a aprender ahorita en una clase y ya. Esto sí hay que estarlo repasando, hay que estar estudiando, imprimir la tablita o pasarla de otra forma, anotarla, como ustedes prefieran. Pero esto sí requiere un poquitito más de tiempo para aprenderte pues cada uno de estos. Y esto importa muchísimo, porque si te das cuenta, aquí hay una membrana, acá hay otra membrana. Entonces, estas bacterias gram negativas son más resistentes a los medicamentos. Solamente ciertos medicamentos les afecta. Imagínate que seas doctor y le eches una penicilina. Pues es negativa, tiene doble membrana, doble protección. Entonces tienes que elegir muy bien tu medicamento, hacer esto de los cultivos y pues toda esta parte de aquí. Después tenemos a la clasificación de las bacterias. Las bacterias se van a clasificar dependiendo su forma, dependiendo su agrupación e incluso hasta su función. Vamos a ver únicamente la clasificación por su forma y por su agrupación. Las bacterias hay de varios tipos. Existen los cocos, no sé si levantaron la mano, Itzel. Perdón, fue error de Sí. mi pantalla. Entonces, hay una clasificación. Por ejemplo, tenemos a los cocos. Los cocos, como su nombre le indica, pues son unos cocos, son redonditos y ya. Entonces, los cocos, pues son células con forma esférica u ovalada, que significa valla. Se denominan cocos. Entonces, con los cocos, pues no hay tanto problema. Son cocos y ya. Son redonditos, como un coco. Después tenemos a los bacilos. Los bacilos es una bacteria que está un poquito más alargada, como esto. Ese es un bacilo, un bacilo, un bacilo y un bacilo. Tenemos después a los cocobacilos. Estos cocobacilos es la unión de un coco y de un bacilo. O sea, ni están tan alargados ni están tan redondos. Están como cuadrados, como rectangulares. Más o menos así. Después tenemos a los vibrios. Estos vibrios tú imagínate que es como una coma. Así. Ese es un vibrio, otro vibrio y otro vibrio. Está chistoso porque estos vibrios se llaman así justamente porque vibran. Tú los ves en el microscopio y pareciera como si estuvieran vibrando. Entonces, ahí están los vibrios. Estas células que te acabo de mencionar, todas estas que tenemos aquí, siempre van a estar agrupadas, siempre van a formar colonias. O sea, si hay un coco, vas a encontrarte un montón de cocos, unos 100, 200, 500, muchos cocos. Nunca están solitos. Lo mismo los vibrios, lo mismo los bacilos y lo mismo los cocobacilos. Todos siempre están agrupados. Mientras que estos dos que tenemos acá abajo siempre están individuales. Hay un espirilo y nada más.
siempre está solito. Hay una espiroqueta y ya, siempre está solita, nunca se agrupan. Esa también es una pregunta del examen y creo que hasta la pusieron en la guía interactiva. Entonces, espirilos. Los espirilos, tú imagínate que es como una bacteria con forma de W. Así. Ese es un espirilo. Tienen formas de W y siempre están individuales, siempre están solitas. Espiroquetas. Las espiroquetas, tú imagínate que es como una escalera de caracolito, más o menos como así, de que va subiendo sobre su propio eje. Y estos también se encuentran individuales. Entonces ya sabes, estas de arriba que tenemos siempre son montoneras y siempre están en grupo. Y las dos de abajito, individuales. Por ejemplo, aquí tenemos a los cocos, redonditos y siempre están en colonias, siempre están amontonadas, siempre tienen un montón más de cocos. Bacilos están más alargadas y también están en colonias. Hay un montón aquí, pues entonces sí son bacilos. De cocobacilos no encontré una foto pues bonita. Estas pues la verdad están bien feas. Pero cocobacilos ni tan alargados ni tan redondos. Más o menos sería como, por ejemplo, como esta que tenemos aquí. Este es un ejemplo muy claro de un cocobacilo. Ni tan alargada ni tan redondita. Espirilos. Los espirilos siempre están individuales. Aquí vemos un espirilo, acá vemos otro espirilo, acá vemos otro espirilo. Si se dan cuenta, hay varios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este y algo como esto? Que los cocos están pegados. Vamos a quitar esto. Ahí está. Este coco está pegado con este, y con este, y con este, y con este. Eso se refiere a formar colonias, que estén como pegados, que estén como que agarrados. Esa es una colonia. Los bacilos también están como pegados, están formando estas colonias. Mientras que los espirilos, pues sí, a veces puede haber un espirilo aquí y de pronto otro llega a chocar, pero no están pegados. No es como que existe un espirilo y aquí está otro espirilo y acá otro espirilo. No están realmente pegados. Este espirilo nada más está aquí y se va, se separa y aparece en otro lado. Entonces los espirilos son individuales porque no están pegados, no forman agrupaciones. A veces llegan a chocarse, a veces llegan a amontonarse, pero nunca se pegan, no forman colonias. Cada uno sabe dónde ir, dónde dirigirse y no sigue a los demás. Y las espiroquetas pues también están individuales, con forma como si fuera un caracolito o de esas escaleras de caracolito. Están individuales. Y también tenemos una clasificación por su agrupamiento. Estas pues las vamos a ver muy rápidamente. Cuando están solitos se llaman cocos o se llaman bacilos. Están pues uno solito, por lo tanto pues así, nada más. Cuando tenemos esta cosita que se llama racimo de uvas o estafilococos, pues tenemos una agrupación más o menos, déjame buscar una. No encuentro ningún, más o menos como esta parte de aquí. Imagínense que esto estaría por hasta acá. Todo esto lleno como de puros cocos. Eso sería un estafilococo cuando tienen esa como que agrupación. Aquí, en vez de ver un racimo de uvas, vemos como si fueran hileras, como que están uno detrás de otro. Ese es otro tipo de agrupación que ahorita se los enseño. Entonces, estafilococos si fueran como racimos de uvas, como si los viéramos de esta forma. Estreptococo es en forma de cadenas, son las que estamos viendo aquí, formas como de cadenas, uno detrás de otro como le estamos viendo en estas imágenes. Entonces, esa es la clasificación por su agrupamiento. Esas son las más importantes. Estafilococo, racimo de uvas. Estreptococo, con forma de cadenas. Y cuando tenemos uno, pues nada más coco o bacilo o lo que tú te encuentres. Aquí igual lo tenemos. Coco, pues uno solito. Diplococo, pues dos, de dos. Estreptococo, con forma de cadenas. Estafilococo, con forma de racimo de uvas. Esta imagen no se alcanza a ver muy bien, pero pues más o menos. Bacilo pues uno, estreptococo como si fueran cadenas, diplococo pues nada más dos. Y pues eso sería un coco, uno solito. Y ya. ¿Dudas hasta aquí con todo esto de las bacterias? ¿Preguntas? ¿Dudas? De cocos, bacilos, cocobacilos.
la clasificación morfológica. Yo creo que de lo que más preguntan de este tema de micro es justamente las bacterias. Te preguntan mucho de esto de las paredes, de la ausencia de ácidos, lipopolisacáridos, del colorante, o a veces te llegan a preguntar de cuáles están individuales, cuáles están en grupos, etcétera. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Y pues como les comentaba, esto no se les queda en una sola clase. Esto es de estarlo repasando. Formas de los diplococos. Creo que te referías a esta de aquí. No sé si era esta imagen de aquí. Diplococos nada más son dos. 1 y 1, 2 diplococos. Y listo. Hay una pregunta que hablan de forma de bastón. Bastón únicamente son los bacilos. Es la única célula que tiene forma de bastón. ¿Dudas? ¿Preguntas de algo más? O no sé si te preguntaba sobre el agrupamiento, sobre esto de estreptococo y lo de estafilococo. ¿Dudas? Lactobacilos. Ya, lactobacilos. Sí, los lactobacilos es un bacilo. Entonces, pues sí, es correcto. Es el que tiene el Yakult. De hecho, no solamente el Yakult, casi todos los yogures tienen lactobacilos. Si no es que todos. De hecho, no conozco ninguno que no tenga. Entonces, los yogures tienen lactobacilos. Es una bacteria. Hay bacterias que son buenas, otras bacterias que son malas. Por ejemplo, tú ahorita tienes bacterias en tus intestinos y en tu estómago y esas bacterias no te están enfermando. No tienes ahorita diarrea, no tienes vómito, no te sientes mal. Esas bacterias de hecho te están apoyando para que tú puedas degradar las sustancias. Por ejemplo, tú te echas ahorita una torta y pues sí, esa torta tú tendrás enzimas, tú podrás deshacerla. Pero si tú tienes aparte lactobacilos, si tienes microbiota y tienes un montón de bacterias, esas te apoyan mucho más para poderlo degradar y para que lo puedas absorber. Entonces, pues todas esas bacterias de la microbiota nos apoyan para poder degradar correctamente los alimentos, incluso hasta nos pueden proteger. Vamos a ponerte un ejemplo. Imagínate que este es tu intestino. Tu intestino ya está lleno de bacterias. Todas estas son bacterias de color rojito. De pronto tú vas a los tacos de 2 pesos y te metes una bacteria de color azul. Esta bacteria de color azul quiere infectar tu intestino, pero ya tienes otras que son los lactobacilos de color rojito. Entonces los lactobacilos van a echar a la calle a la de color azulito. Van a decirle pues que ya está ocupado, de que ya están ellas y van a competir con esas. Entonces hasta nos pueden defender. Esos lactobacilos no nos enferman y hasta nos pueden proteger en contra de las demás, como para que no les quiten el terreno. Entonces pues tienen muchas funciones. Incluso igual ayudan a la digestión, a la absorción, a evitar la inflamación, a evitar incluso hasta que el ácido clorhídrico pueda perforar algún intestino, pueda dañar la mucosa. Entonces tienen distintas funciones. Aquí está la diapo anterior. En el examen en el examen los nombres cuando se une como... no entendí bien tu pregunta. Pregunta en el examen los nombres cuando se unes como diplococo. No entendí qué querías preguntar bien. Vuélvela a poner y ya te contesto bien. Sí, las bacterias son unicelulares. Una sola célula y es una bacteria. Y es un organismo totalmente vivo, totalmente autónomo, que sabe qué hacer, dónde moverse y todo. Es autónomo. ¿Dudas o preguntas de algo más? Bacterias, agrupaciones, paredes, colorante. ¿Dudas o preguntas de alguna otra parte de la clasificación antes de avanzar con los hongos? De los hongos no es mucho. La verdad de hongos, nada más he visto 2 preguntas en estos 3 años que lleva el nuevo examen del Ceneval. Entonces de hongos casi no se enfoca en nada. Pero vamos a verlos, obviamente. Aquí está. Los hongos
van a ser microorganismos eucariotas, o sea, ya no son procariotas, ya son eucariotas, como nosotros, como los humanos. Ya tienen núcleo bien definido, o sea, tienen núcleo, ya no está regado todo el ADN. Ya tienen mitocondrias, ya tienen aparatos de Golgi, ya tienen retículos endoplásmicos, ya son una célula como la humana. Estos hongos hay de dos formas. Hay hongos que son unicelulares, una sola célula ya es un organismo totalmente autónomo e independiente. Pero también hay pluricelulares, como nosotros los humanos. Los humanos somos una unión de 100 billones de células. Somos muchísimas células en conjunto. Estas células, todas unidas, forman a ti, a mí, a cualquier persona que está aquí en la clase. Eso significa ser pluricelular, que todas en conjunto son uno solo. Si tú agarras una célula de tu piel, pues se muere, no sabe qué hacer, se deshace. Agarra una célula de tu pierna, se muere. Pero si agarras todas juntas, sí saben qué hacer, saben a dónde moverse, qué hacer, qué comer y pues todo. Eso significa ser pluricelular. Entonces, unicelulares, existe la levadura, la que usan en las pizzas, la que usan en el pan y en todos estos procesos. ¿Por qué cuando alguien prepara una pizza o una masa, de pronto la tapan y crece el doble? Pues justamente porque esta masa es un ser vivo, es un hongo. Entonces, pues tiene la capacidad de reproducirse, de hacer fermentación, de hacer pues su metabolismo. Por lo tanto, pues la masa comienza a crecer porque es un ser vivo. Entonces los hongos es lo que tú te comes en el pan, que te comes en los pasteles, que te comes en las pizzas, que te comes en cualquier cosa que contenga harina. Pero también tenemos organismos que son pluricelulares, como el moho. Esta cosita que estamos viendo aquí de color verdecito es moho. Todo esto que tú estás viendo es un solo organismo. No son muchos organismos, no son bacterias, es uno solo. Y este moho sabe dónde moverse, sabe si irse más para acá, si irse más para acá o para acá, etc. Es un organismo ya complejo, uno solo, no son muchos, es uno solo. Sí, unicelular es que una sola célula ya tenga vida, ya sea autónoma, ya tenga metabolismo, ya se pueda mover, ya sepa qué hacer. Eso es unicelular. Uno solo y es un organismo totalmente independiente. Eso es ser unicelular. Una pregunta dice... sí, de hecho, ese es un muy buen ejemplo. El vibrio de la cólera. Y sí, es una forma de coma. Así. Simplemente así lo ves. Como si fuera una comita. Y ahí está. Entonces, unicelular, levadura. Pluricelular, moho. Esto sí apréndanselo porque lo preguntan mucho en el examen. Te preguntan... morfológicamente cómo se encuentran los hongos y te ponen el minto, te ponen no sé, bacilo y te ponen moho. ¿Qué significa morfológicamente? Pues por su forma. ¿Cuál de estos es un hongo? Es lo que te están preguntando. Entonces existe o la levadura o el moho. Esos son los tipos de hongos. Estos hongos ya son más complejos, ya se pueden reproducir de forma sexual. ¿Qué quiere decir? Que si tú aquí tienes un moho de color, quién sabe qué color sea, como gris, gris, verde, quién sabe qué, y acá tienes otro moho de color blanquito, si estos dos se llegan a tocar aquí en medio, pueden reproducirse de forma sexual y crear un tercer moho que tenga un color blanquito con un poquito de gris. Entonces los hongos ya pueden ser sexuales, ya pueden intercambiar la información genética y generar otro hijo, pero pues con características de ambos. Pero también puede ser de forma sexual, que este hongo simplemente forme otro aquí al ladito, exactamente igual. Entonces tanto es sexual como asexual. Hay una cosita que se llaman semillas. Todos hemos visto una semilla. De pronto, no sé, una fruta, deja caer una semilla, la plantan y crece otra fruta. O más bien crece otra planta o etcétera. En el caso de los hongos, también existen semillas, pero estas semillas se llaman esporas. Entonces el hongo está totalmente lleno aquí de puras esporas.
Cuando de pronto el viento sople bien fuerte, se lleva todas esas esporas y donde caiga genera otro hongo igualito. Pero también puede ser de que pase un animalito, pase una persona y pues en la ropa se lleve esas esporas o de pronto en el pelaje del animal. Entonces las esporas es un tipo de reproducción a larga distancia. Es como si la fruta pudiera aventar en el aire su semillita y donde caiga genera otra fruta igualita. Entonces los hongos pueden reproducirse de esa forma. Y aquí vemos todo el proceso. Tenemos un hongo, saca sus esporas y donde caigan esas esporas, pues comienza a germinar, comienza a formar otro hongo, crece y repite ese mismo proceso una y otra vez hasta que se extingue ese hongo. Estos hongos en su interior contienen unas cositas que se llaman hifas. No sé si hayan visto en la plaza o en el mercado que luego venden como que los hongos. Si le ponen muchísima atención la próxima vez que vayan a ver un honguito, van a ver que tiene estas cositas. Todas estas como estructuras que tú estás viendo. A mí se me parece como un aire acondicionado que luego lo volteas y el filtro tiene como estas formas, como rayadito. Entonces todo esto que estás viendo aquí se llama hifas. Las hifas es el esqueleto del hongo. Así como tú tienes huesos, tienes 206 huesos, los hongos también tienen huesos, nada más que ahí se llaman hifas. Entonces todo el hongo por dentro está completamente lleno de hifas, es un esqueleto. El hongo por debajo comienza a formar unas raíces, todo esto que estás viendo son las raíces y se llama el micelio. Entonces, el micelio es todo un ecosistema que se forma debajo de los hongos y pues tiene la función de buscar un animalito que esté muerto, de buscar agua, de buscar nutrientes, un insecto que esté por aquí que esté igual muerto. Entonces el micelio son las raíces de los hongos, se encargan de buscar los alimentos para que nos permita vivir. Y las hifas es la parte de arriba, lo que nos está dando estructura y protección. Acuérdense bien de las hifas porque lo preguntan mucho. Y ya por último vamos por los parásitos. Que de parásitos tampoco han preguntado mucho. Si acaso han preguntado sobre su forma y sobre cuál de los siguientes es un parásito. O más bien preguntan morfológicamente cuál de los siguientes es un parásito. Entonces vamos a verlo. La parasitología es la rama de la biología que estudia el parasitismo. ¿Y qué es el parasitismo? Es la asociación antagónica de dos seres de distinta especie. El más pequeño, el parásito, vive de modo temporal o permanente en otro ser más organizado y se alimenta de él. Vamos a ponerlo más sencillo para que todos lo vayan a entender. Déjenme borro todo esto. Ahí está. Vamos a explicarlo de una forma súper sencillísima. Es una asociación antagónica. ¿Qué es algo antagónico? En las telenovelas está el protagonista y el antagónico. El antagonista es el que le hace la vida imposible al protagonista, es como que el malo. Entonces, hay una asociación antagónica, significa que uno es el bueno y otro va a ser el malo. De dos seres de distinta especie, este es un perro y digamos que este es una pulga, son de distinta especie. El más pequeñito, o sea, este, se va a llamar parásito. Le ponemos una P de parásito. Va a vivir de modo temporal o permanente en otro ser más organizado. O sea, esta pulga se va a meter dentro del perro, puede ser temporal o puede ser permanentemente, y se va a alimentar de él. Eso es el parasitismo. Estudia la relación que existe entre estos dos. Estudia de qué se alimenta la pulga, si nada más es temporal, si es transitorio, que es lo mismo, si se va a quedar para siempre, qué enfermedades le produce, cómo se puede contagiar. O sea, estudia toda la relación que existe entre estos dos. Eso es el parasitismo. Y el chiquitito que es el parásito siempre le va a causar problemas, nunca le va a causar algo bueno. Por eso es algo antagónico, siempre le causa problemas. Sí, con lo que tú quieras, con unos piojos, con unas garrapatas, con unas lombrices que tengas en tu intestino, no sé, gusanos del corazón, entomoebas, amebas, helmintos, protozoarios,
Incluso las arañas se consideran parásitos. O también, por ejemplo, los cangrejos se consideran parásitos. Incluso, no sé, las abejas. Entonces hay muchos tipos de parásitos que igual vamos a ver hasta el final. Parásitos. Los parásitos son células eucariotas, o sea, igual ya son complejas. Existen de una sola célula o existen pluricelulares, un montón de células. Estos parásitos pueden atravesar un conjunto de etapas o pueden directamente infectar al humano. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en el pasto hay un parásito y ese parásito se lo come un caracol y después al caracol se lo come un pájaro y después al pájaro lo atrapan y te lo comes tú. Entonces el parásito atravesó un montón de etapas, atravesó el pasto, atravesó el caracol, atravesó el pájaro y te llegó a ti. Eso significa que atraviesa un conjunto de etapas. Sigue siendo el mismo parásito, nada más que atravesó varios huéspedes. O directamente te puede infectar. Simplemente está el parásito, lo agarras y ya te infectó, sin tener que atravesar todo este conjunto de etapas. Entonces, esos son los parásitos. Estos pues a veces pueden ser transitorios. Quizá te infectó y tú dejaste tus heces fecales y se infectó otra persona. O sea, es algo transitorio. Deja ver qué más pusieron. Es lo mismo con aquello que... Sí, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, imagínate que en el... Bueno, no sé qué coman los puerquitos, no sé qué coman los cerdos, la verdad. Pero vamos a hacer de cuenta que los cerdos comen pasto. Imagínate que en el pasto está un parásito, viene tu puerquito, se come este pasto, ahora él tiene el parásito, tiene, no sé, un cisticerco. Después vienes tú, te comes al puerquito y ahora tú tienes el cisticerco. Ya tienes cisticercosis, ya está en tu cerebro, ya está en tus intestinos o en cualquier otra parte de tu cuerpo. Entonces, pues sí, eso significa atravesar un conjunto de etapas. Deja ver qué más pusieron. Lo pongo desde acá para ver bien. Esto ya. La salmonela se considera como un parásito o como una bacteria. Como un parásito. Mira, la salmonela, hay algunos autores que incluso lo consideran una bacteria. Entonces ya depende mucho del autor también. Pero pues hay unas que son por bacteria y otras que son por parásito. Vamos a dejarlo así. Yo del que más conozco es por la bacteria, la salmonelosis por bacteria. Pero también se puede contagiar por medio de un parásito. Así como por ejemplo, no sé, que tú tengas una garrapata y esa garrapata te pase una enfermedad. Entonces los parásitos también pueden contagiarte diferentes enfermedades. Por lo tanto, pues puede ser ambos. Puede ser por un parásito o por una bacteria. Pero principalmente por una bacteria. Pues sí, también puede ser un reservorio. Un reservorio es un hábitat en el cual está viviendo y multiplicándose un agente infeccioso. Por ejemplo, un reservorio puede ser una llanta que dejaste con agua. También puede ser, por ejemplo, los colmillos o la saliva de un perro, que ahí está viviendo el virus de la rabia. Entonces, pues sí, también puede ser un reservorio. Aquí tenemos a uno de los principales parásitos, las lombrices intestinales, las amebas, los ácaros que están en tu colcha, las larvas de la mosca, antes de ser mosca obviamente. La tenia es una lombriz gigantísima, es una lombriz muy grande. Los huevos de la tenia se llaman cisticercos y son justamente los que se te meten en el cerebro o se meten en tus órganos. También tenemos a los helmintos, que son otro tipo de parásito súper famosísimo. Entonces son como los parásitos más importantes y los que más pueden preguntarte en el examen. Pero también existen las pulgas, las garrapatas, gusanos del corazón, que es como lo mismo que los de los intestinos, ascaris, que es lo mismo que los lombrices intestinales, anquilostomas, tricúridos. Hay muchos tipos de parásitos. Aquí tenemos una clasificación de los parásitos. Yo lo que te recomiendo es que únicamente te aprendas los que están de color verde, que son los que han preguntado. Protozoarios, helmintos y artrópodos. Son los que más han preguntado en el examen.
No te preguntan de si los crustáceos, que si los insectos, que si los trematodos, los nematodos, los ciliados. No te preguntan de eso. De lo que te preguntan son estos que tenemos aquí de color verdecito. De hecho, yo creo que a muchos de los que ya hicieron examen para medicina les llegó a aparecer que son los helmintos, o de pronto los protozoarios. Entonces, si te preguntaran, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de un parásito? Y te ponen moho, te ponen levadura o te ponen helminto, tú vas a poner helminto. Este es un parásito. O si te ponen protozoario, igual. O si te ponen artrópodo, igual. Entonces yo te recomiendo que te aprendas esos de verde y estos que son los más importantes, por si llegan a aparecer. Lombrices, ácaros, tenias, amebas. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Con esta parte de la clasificación, de los parásitos. Había una pregunta del Ceneval que decía sobre su forma. La forma de los parásitos no hay una, hay muchas. Hay una forma de quiste, hay una forma, por ejemplo, como si fueran insectos, que aquí los tenemos. Hay unos que tienen forma de crustáceo, que hasta tienen caparazón. Hay unos que tienen forma de gusano. Hay unos que ya hasta tienen cabeza. Entonces los parásitos tienen muchos tipos de formas. Esa pregunta del Ceneval no se podía responder porque pues hay muchos tipos de parásitos. Puede ser pues cualquiera de estos hasta acá. Entonces el Ceneval también tengan en cuenta de que muchas preguntas también se llega a equivocar. Esto ya... Esto es un parásito. ¿Dudas de algo más? ¿Preguntas? ¿Algo más que tengan dudas de aquí? ¿Preguntas o dudas? Deja ver cuáles son. Esos entrarían en esta clasificación. Entran en la clasificación de los helmintos. Bueno, pues de hecho hasta el mismo nombre te lo está indicando, no me di cuenta. Aquí dice helmintos. Esos son unos gusanitos. Entonces pues entran en la parte de los helmintos. ¿Dudas? ¿Preguntas de algo más que necesiten? Sí, ni siquiera me di cuenta de esto de que dice helmintos. Yo me sabía que son gusanos, por lo tanto pues son helmintos. Hasta que ya vi bien el nombre. Vamos a ver. Este es un hongo. Bueno, es mucomicosis. Esto es causado por un hongo. Un vector. Un vector es un huésped de transición. Vamos a tomarlo así. Por ejemplo, el mosquito es un vector. El mosquito, pues, por ejemplo, puede tener zika, puede tener malaria, pero el mosquito no se va a sentir mal, el mosquito no se va a infectar, no le va a dar fiebre, no va a tener vómito, o sea, no le va a pasar nada. Ese es un vector. Es como un organismo que está contagiado con esa enfermedad, pero se la puede pasar a los demás. Ejemplo, el mosquito, ejemplo, las ratas, ejemplo, las garrapatas. Entonces, ese es un vector, como que un organismo de transición. Vamos a ver. Entonces, ¿hay hongos infecciosos y no infecciosos? ¿O por qué podemos...? Bueno, sí y no. No es como tal hongos infecciosos y no infecciosos. Más bien depende del organismo. Hay animales en la naturaleza que se comen los hongos y no se enferman. Y si tú vas y te comes el mismo hongo, sí te vas a enfermar. Entonces realmente no es como que sean hongos infecciosos y no infecciosos. Ya depende mucho de la persona, ya depende mucho del organismo. Pero pues sí, hay unos que no nos hacen tanto daño, como la levadura. Pero hay personas que sí les hace mucho daño. Hay personas que comen pan y luego se inflaman o tienen vómito, o sea que no pueden tolerarlo. Entonces ya depende de cada persona si la aguanta o no la aguanta. Esto ya... No es lo mismo. Un reservorio es una superficie o un organismo. Por ejemplo, el ejemplo de la llanta. Si tú dejas una llanta con agua, es un reservorio y no necesariamente es un ser vivo. Si tú tienes hepatitis y de pronto no te lavaste las manos y le preparaste un sándwich a tu compañero, pues ya ese sándwich es un reservorio, ya tiene la hepatitis
y si la persona se lo come, se infecta. Entonces un reservorio no necesariamente es algo vivo, también puede ser algo muerto. Y un vector siempre tiene que ser algo vivo, siempre tiene que ser un organismo, un murciélago, no sé, una chinche, una pulga, una garrapata, todos esos son vectores. No son lo mismo. Reservorio, algo vivo o muerto. Y vector siempre es algo vivo. El mosquito es un vector. De hecho, el mosquito es el principal vector del mundo. Es el principal causante de enfermedades. Entonces es un vector en todo su esplendor. ¿Dudas de algo más? ¿Preguntas? Reservorios, tómenlo como eso, como algo vivo o algo muerto. Una superficie, que de pronto estornudaste en la mesa y no limpiaste y viene otra persona y lo agarra y ya se infectó. Eso es un reservorio. Ahí está el virus, ahí está la bacteria y ahí está viviendo, ahí está reproduciéndose. Si una bacteria infecta una parte del alimento y solo le quitamos la parte que sí sirve, pero no sabemos qué parte está infectada. Vamos a ponerte un ejemplo, muy sencillo. Vamos a quitar esto y vamos a poner aquí de color negro. Imagínate que tú fuiste a comer tacos con tus amigos. Fueron 3 personas. 1, 2 y 3. Los 3 fueron a comer tacos. Y resulta que al día siguiente esta persona se enfermó. ¿Por qué? Pues quizá el taco que se comió esta persona tenía la bacteria. Y ustedes dos no se enfermaron porque comieron una parte que no tenía la bacteria. Pero pues todos los tacos están iguales, ¿cómo vas a saber en dónde está la bacteria? ¿Hasta dónde llegó? Quizá el taquero estornudó y las moléculas pues viajaron en el aire y cayeron, pero tú cómo vas a saber en dónde está la parte de la bacteria o así. Entonces pues sí, obviamente si quitas la parte infectada no te enfermas, no tienes la bacteria, pero pues cómo vas a saber en dónde está la bacteria o hasta dónde llegó. Quizá llegó hasta acá y tú no lo sabes. La única forma pues sería con un microscopio y con todo eso, pero pues igual está muy complicado. Eso ya. Por ejemplo, un trapo que tenga algún tipo de fluido seco, esto es un reservorio. Si tú tienes un trapo, vamos a pensar en otro ejemplo. Imagínate que estás en África, hay una pandemia de ébola. Todos tienen ébola. El ébola se contagia por secreciones, por sangre, por fluidos como el semen, etcétera. Imagínate que una persona fue al gimnasio, se limpió todo su sudor con un trapito y lo dejó ahí en la silla, en la mesa. Viene otra persona, agarra ese trapo y con ese igual se limpia a él o de pronto se lo pasa sobre una cortada o algo, pues es un reservorio. Ese trapito ya tiene el virus del ébola y está infectado y por lo tanto si otra persona viene y lo agarra y lo pone en una cortada o en su boca o lo inhala, etcétera, pues también se puede infectar. Entonces sí, funciona como un reservorio, un sitio de infección. Pues otro tipo de reservorio, no sé, que te salga sangre de la nariz, tú agarres tu servilleta o tu papel y lo dejes ahí tirado. De pronto ven un perrito y se lo coma. Pues era un reservorio, es un foco de infección. Y pues ahí está el virus o está las bacterias que tú tuvieras e infectas a los demás. Y ya. ¿Dudas o preguntas de algo más? Antes de ver la última diapo, que es esto del Scolex. ¿Preguntas o dudas? Parásitos, hongos, virus, bacterias, microbiología. Bueno, ahí ya es otra cosa. Ya si le pones jabón, pues ya mataste lo que esté ahí. Pero sin lavar, no entendí muy bien. O sea, nada más tienes el trapito y le pones un jabón como, no sé, como el jabón líquido que luego venden, los esos como de colores que matan a las bacterias y todo eso. Pues sí puede matar a la bacteria, pero no las mata completo. De hecho, ahí en la misma etiqueta dice, creo, 99.7% o así. Y también baja la efectividad. Si nada más le pones el jabón líquido así y ya, pues baja la efectividad. Tiene que tener agua, tienes que lavarlo como si fuera tu mano. Entonces, 99.7 si lo aplicas bien. Si nada más lo echas así, pues no. Entonces vamos con la última parte, el Scolex.
Resulta que los parásitos, algunos, no todos, denme un segundito, nada más abro la puerta, espérenme. Ya, perdón. Entonces, el Scolex les comentaba de que los parásitos, algunos, no todos, solamente algunos muy específicos. Por ejemplo, una ameba, que es una cosita así, no tiene Scolex, pero algunos otros sí. Por ejemplo, los parásitos que estén en tus intestinos. Imagínate que este es tu intestino. Y de pronto tú aquí tienes un parásito que te pongo de color verdecito. Ahí está. Ese es tu parásito. De pronto tú vas a comer un montón de cosas, te echas un montón de agua, un montón de refresco y de todo. Entonces va a pasar por aquí todos los alimentos y tu parásito pues lo va a aventar, obviamente. Así. ¿Cómo hace el parásito para fijarse? ¿Cómo hace el parásito para quedarse aquí? Para que no se lo lleve el agua, para que no se lo lleven los alimentos que pasan por ahí, que si la pizza, que si los tacos, que si la quesadilla. ¿Cómo hace el parásito para fijarse? Pues gracias al Scolex. El Scolex son estos dientecitos que estás viendo aquí. Sirven para la adhesión celular. Se pegan al intestino. Se mete completamente esta parte del intestino y de esa forma ya no se puede ir. También funciona como su boca, es para la absorción de los nutrientes. Mientras está ahí pegado, pues está chupando todos los nutrientes, está agarrando tu glucosita, está agarrando tus carbohidratos, está agarrando tus nutrientes. Y al mismo tiempo, como es su boca, pues funciona para la producción de los huevos. Aquí tenemos al parásito, comienza a sacar huevitos y ahora todo tu intestino está completamente lleno de ese mismo parásito, de esa misma tenia, de esa misma lombriz o del parásito que sea que tengas. Entonces, si te preguntaran, ¿cuál de los siguientes pertenece a los parásitos? Scolex. Si te preguntaran, ¿cuál de los siguientes de los hongos? Hifas. ¿O cuál de los siguientes a las bacterias? Las fimbrias. Aquí están, que justamente fue una pregunta del examen. Te decían, ¿cuál de los siguientes pertenece a las bacterias? Fimbrias. O si ahora te preguntaran de los hongos, pues las hifas. Si te preguntaran ahora de los parásitos, el Scolex. Sí, es únicamente de los parásitos, pero no de todos los parásitos, solamente de algunos. Sí, mira, reservorio, vamos a ponerlo aquí. Reservorio es igual a un organismo vivo o superficie. Es en donde está viviendo y reproduciéndose el virus, bueno, el agente. Ahí está. Un reservorio es el sitio donde está reproduciéndose y viviendo cierto agente. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser un parásito. Ese es un reservorio, algo vivo o una superficie. Mientras que un vector es un organismo de transición que propaga las enfermedades. Esa es la diferencia. Un vector es un organismo, o sea, es algo vivo y es de transición. Él no se va a quedar la enfermedad. Si tú tienes un mosquito que tenga malaria, el mosquito no se va a sentir mal, el mosquito no le va a tener fiebre, el mosquito no se va a morir. Solamente está propagando la enfermedad. Te pica a ti, ya la tienes, te pica al otro, ya lo tiene. Entonces ese es un vector de transición que propaga las enfermedades. Y un reservorio pues nada más es como el sitio en donde está reproduciéndose. Por ejemplo, vector es el mosquito. El reservorio pues sería el sitio en donde está almacenando la sangre el mosquito, porque ahí está el virus reproduciéndose. Entonces no es lo mismo vector que reservorio. Reservorio es ese sitio específico, es esa parte del mosquito en donde está reproduciéndose. Y vector, pues el que te está contagiando directamente, el mosquito. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Con todo esto de micro, ¿preguntas o dudas? Bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿Dudas de algo más que necesiten?